Hola, buen día a todos. Buenos Buen días, día, auxiliar. Buen día, Buenos Auxi. días, auxiliar. Buen día, auxilio. Buenos días, auxilio. Ya, entonces vamos a comenzar este nuevo capítulo, límites y continuidad. Para no atrasarnos más, de una vez haremos. Antes de resolver algunos ejercicios, entonces, otra vez, algunas definiciones es necesario siempre que conozcan. Por ejemplo, esta parte de noción de límite. Veremos qué es un límite. Hay que entender a un límite como una aproximación de una expresión. Eso entiéndanlo, una aproximación de alguna expresión. Este es un poco técnico. Nos dice así entonces la definición o la noción. Se dice que este número real L es el límite de la función f de x cuando x se aproxima a x sub 0 y que se denota como. Acá está entonces nuestra notación que vamos a utilizar. L es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de alguna expresión f de x o alguna función f de x. Y lo que les había dicho, ¿no? Un límite es una aproximación. Un ejemplo entonces acá. Tenemos el siguiente límite. Límite cuando la variable x tiende a este número 3 y esta expresión e a la x dividido entre x cuadrado más 1. Lo que queremos saber es lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa con toda esta expresión? E a la x, x cuadrado más 1. Cuando el valor de x, cuando la variable x tiende a este número real, a este número 3. Obviamente, no. Toda esta expresión de x va a tender a un número también. Todas son operaciones que se pueden realizar. La aproximación se puede realizar tanto por izquierda como por derecha de este número de 3. Aproximación por izquierda sería valores muy cercanos al 3, digamos un 2,999999. Si ese número lo reemplazamos acá, queremos saber qué es lo que pasa con toda esta expresión, a qué número va a atender. Lo mismo con la aproximación por derecha, digamos un número próximo a 3 que esté a la derecha de 3, digamos el 3.000001. Ese número, al reemplazar en esta expresión, ¿a qué valor va a atender toda esta expresión? Eso es la noción de un límite entonces. Y esto es un poco más técnico. Lo siguiente, si dado un número epsilon mayor que 0, existe un delta de Dirac mayor que 0, tal que en valor absoluto la diferencia de f de x menos L es menor que epsilon, siempre que en valor absoluto x menos x sub 0 sea menor que delta de Dirac. Este es un poco más técnico. Más profundo en la parte de las matemáticas se podría estudiar. A nosotros nos interesa esta parte que les he explicado. Ya. Entonces, como les había dicho, ¿no? La aproximación se puede realizar tanto por izquierda como por derecha. A esos dos límites, a esas dos aproximaciones, se las denomina límites laterales. Está el límite por izquierda y el límite por derecha, o aproximación por izquierda y aproximación por derecha. Entonces, acá tenemos límite por izquierda, L1, igual al límite cuando la variable x tiende a este número x sub 0, pero por izquierda. Este signo negativo representa que la aproximación lo estamos realizando por izquierda de x sub 0. De esta expresión, f de x. Puede ser cualquier expresión, puede ser un x cuadrado sobre seno de x, cualquier expresión de x. Y acá un poco más técnico, es decir que
la variable x lo estamos aproximando por izquierda, o sea, para valores menores que x sub 0, ¿no? Por acá, por izquierda. Aquí está x sub 0 en nuestra recta numérica. Y aquí está la variable x. Esta variable x, si lo aproximamos más y más por izquierda, ¿a qué valor va a tender esta expresión f de x? Ese es el límite por izquierda. Algo similar con el límite por derecha. L2 es igual a el límite cuando x tiende a x sub 0, pero por derecha. Ese signo más representa la aproximación por derecha. De esta expresión f de x, de acá técnico, ¿no? Es decir, que la variable x es mayor que x sub 0 o está al lado derecho de x sub 0. Recta numérica x sub 0. Y al lado derecho sería toda esta parte, ¿no? La variable x entonces lo aproximamos. Este x sub 0 digamos que es un 1, digamos. Números reales que están a la derecha de este x sub 0 serían 1.1, 1.2, ¿no? Si lo aproximamos más y más a x sub 0, x sub 0 era 1, ¿no? 1.001, 1.000000001, 1.00000000001. ¿A qué valor va a atender esa expresión f de x? Esa es la noción de límite. Límite por izquierda y límite por derecha. Y un teorema. El límite de f de x cuando x tiende a x sub 0, ¿ese límite va a existir? Sí, solo sí, los límites laterales existen y son iguales. O sea que este límite va a existir cuando los límites laterales sean iguales y ese valor, el valor de ambos sea igual a L. O sea que L1 sea igual a L2. En ese caso va a existir el límite, este límite. Ya. Formas determinadas entonces. Un poco más adelante les voy a explicar en los ejercicios esta parte de formas determinadas e indeterminadas. Pero para adelantarlo un poco, estos se pueden presentar al evaluar el límite, al reemplazar directamente este valor de x sub 0 en acá, en la expresión. En vez de x, reemplazamos x sub 0. Y al realizar operaciones algebraicas acá, se puede presentar una de estas dos formas, las formas determinadas o las formas indeterminadas. En las formas determinadas, entonces, se presentan al evaluar los límites y estas formas pueden ser esta forma, por ejemplo, un número cualquiera dividido entre 0. Esto ya está determinado, la división ya está determinado. En los números reales, ¿no? Habíamos dicho que la división entre 0 no está definida en los números reales, pero en esta parte de límites, como límite es una aproximación, entonces el numerador y el denominador no van a ser justamente estos números, sino van a tender a estos valores. El numerador va a tender a este valor de A y el denominador lo propio, va a tender a 0. ¿Y qué es lo que pasará con la división? Sería como dividir esta expresión, un número, digamos, cualquiera, 5,001, digamos, entre 0,0000001, digamos. El numerador está tendiendo a 5 y el denominador está tendiendo a 0. ¿Qué es lo que pasará con la división? ¿A qué valor va a tender? ¿A qué valor se va a aproximar? ¿Pueden realizar esta división? Seguramente les va a dar un número muy grande.
¿Cuánto es esta división? ¿Cuánto es la división? ¿Cuánto es la división de 5.001 entre 0. Y esta expresión, este número? 50 millones aproximadamente. La división tiende a este número. ¿Y qué pasa si es que el denominador se aproxima más a cero? Más a cero todavía. Digamos, acá puede ser con más ceros, 0,000001. La división se va a aproximar a un número mucho más grande. Lo mismo pasa acá. Un número dividido entre cero, la división se va a aproximar a un número muy grande. Y ese número lo representamos como infinito. Infinito representa una cantidad muy grande. Acá, otra forma que se puede presentar al evaluar un límite es esta expresión, 0 sobre a, 0 dividido entre un número cualquiera. Lo podemos expresar de esta manera, 0 multiplicado por el inverso de a. Y nosotros sabemos, ¿no?, que la multiplicación por 0 siempre va a ser igual a 0. ¿Sí? Tenemos acá la división de un número a dividido entre infinito. Sería lo mismo decir, ¿no?, que un número cualquiera dividido entre una cantidad muy grande. Digamos un 5 entre un millón. 5 entre un millón, la división se va a aproximar a cero. Acá lo propio, infinito sobre a va a ser infinito, 0 entre infinito va a ser cero, infinito entre cero va a ser infinito. Estas formas ya están determinadas. Determinado. También al evaluar un límite se pueden presentar estas formas indeterminadas y son las siguientes. Puede ser 0 sobre 0, es una indeterminación, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 por infinito, 1 a la infinito y 0 a la 0. Si es que al evaluar el límite se presentan estas indeterminaciones, tenemos que levantar la indeterminación aplicando algunas operaciones. Lo vamos a ver más en los ejercicios de esa parte. ¿Y por qué se dicen formas indeterminadas? Probaremos con esta expresión, 0 sobre 0. Digamos que esta división es igual a algún valor A, algún número real. Ahora acá, como si estuviéramos multiplicando, ¿no? 0 miembro a miembro, tendríamos esta igualdad. Y acá, para que la igualdad sea verdadera, ¿qué valor puede tomar este número A? Si digamos A es igual a 1, A es igual a 3, A es igual a menos 5, menos 10, cualquier número real, menos raíz de 3, la igualdad siempre va a ser verdadera, ¿no? ¿A qué podemos concluir? Que esta división puede ser cualquier número A. Y como les había dicho, ¿no? Al evaluar los límites, si es que se presentan una de estas indeterminaciones, tenemos que levantar las indeterminaciones. Ya les voy a enseñar cómo.
Y algunas propiedades que vamos a aplicar en los límites son las siguientes. Tenemos acá el límite cuando la variable x tiende a algún valor, x sub 0, de esta expresión, k, donde k representa una constante. Tendríamos acá entonces el límite de una constante. Esa va a ser igual a la misma constante. Otra propiedad, el límite de una constante multiplicado por una expresión de x, una expresión de la variable, va a ser igual a esta constante k puede salir fuera del límite a multiplicar. Va a ser entonces k multiplicado por el límite de esa expresión. Lo mismo decir, ¿no? La constante k multiplicado por el límite L. Más propiedades. El límite de la suma de dos funciones va a ser igual al límite de la primera función más el límite de la segunda función. Otra propiedad, el límite de la multiplicación de dos funciones va a ser igual al límite de la primera función multiplicado por el límite de la segunda función. Resolvemos este límite, va a ser L1. Resolvemos el otro límite, va a ser L2. Entonces, el resultado del límite de este producto va a ser L1 por L2. Otra propiedad que podemos aplicar. Otra propiedad, el límite de la división de dos expresiones, f de x entre g de x, va a ser igual al límite del numerador dividido entre el límite del denominador. Ambos límites podemos resolverlo por separado y al final este límite va a ser igual a el límite del numerador L1 entre el límite del denominador L2, siempre que L2 sea distinto de 0. Otra propiedad podemos aplicar. Tenemos acá el límite de una constante k sobre f de x. Eso es igual a k dividido entre el límite de esa expresión, f de x, y eso va a ser igual a k sobre L1, donde L1 tiene que ser distinto de 0. Y más propiedades. El límite de una expresión de x elevado a alguna potencia, n, un número real. Entonces, eso también puede ser equivalente al límite de toda esa expresión elevado a la n. O sea, L1 elevado a la n. Lo mismo para la raíz enésima de la expresión f de x va a ser igual a la raíz enésima de el límite. La raíz enésima de L1. El límite del valor absoluto de f de x va a ser igual a el valor absoluto del límite. El valor absoluto de L1. El límite del logaritmo de f de x. Lo propio acá. El límite puede entrar acá al argumento del logaritmo. Tendríamos entonces acá el logaritmo del límite de f de x. Esas propiedades nos van a ayudar a resolver límites. Hay que usarlos para resolverlas. Ya, entonces veremos algunos ejemplos. Formas determinadas, en primer lugar. Tenemos acá entonces, nos piden, ¿no? Resolver el siguiente límite. L, un número, va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de toda esa expresión, que depende de la variable x. X cuadrado más 4x más 4 entre x más 1. Queremos saber qué es lo que pasa con toda esa expresión cuando la variable x tiende al valor de 1. Entonces acá, les había dicho, ¿no? Que la aproximación lo podemos realizar tanto por izquierda de este valor
como por la derecha de 1. Entonces acá, números que están a la izquierda de X pueden ser distintos. Probaremos nosotros con... A ver, primeramente probaremos con 0,90 y luego probaremos con 0,999. Este número está un poco alejado de 1, ¿no? Está a la izquierda, pero a la izquierda de 1, 0,9. Y este número se encuentra un poco más cerca a 1, pero sigue a la izquierda. Ah, perdón, sí, a la izquierda. Sigue a la izquierda de 1. Entonces, veremos para estos dos valores de X, ¿qué es lo que pasa con esta expresión? ¿A qué número va a atender? ¿A qué número se va a aproximar? Entonces, con este número primeramente, con 0,9, reemplazaremos acá. ¿Qué número va a ser? Alguien hágamelo, los cálculos, 0,9 al cuadrado más 4 por 0,9 más 4 dividido entre 0,9 más 1. ¿A qué número va a atender? Lo mismo con este valor, con 0,99. En vez de X, reemplacen ese valor. ¿Qué El número es? primero es a 4,42. 4,42. Y con este número, 4.499. ya. Ahora nos aproximaremos por derecha de este valor de 1. Digamos el 1,1 y otro el 1,001. La aproximación lo estamos haciendo por derecha. ¿Qué es lo que pasa con toda esta expresión cuando nos aproximamos por derecha? Lo mismo. Reemplacen esos dos valores y díganme qué números son. Del primero es 4,576 de 1,1. 4,500. ¿Así? Sí, así. Ya. ¿Y el otro? 4,500. 4,500. Ya. Esa es entonces la noción de límites laterales. Límite por izquierda y límite por derecha. Nos estamos aproximando a este valor de 1. Y esta expresión, fíjense, se está aproximando más y más a 4,5, ¿no? Podemos concluir entonces que cuando X tiende a 1, toda esta expresión va a tender o se va a aproximar a este número, a 4,5. Esa es la noción del límite. Ahora, fíjense acá, ¿qué hubiera pasado si simplemente hubiéramos reemplazado? Tendríamos acá 1 al cuadrado más 4 multiplicado por 1 más 4. 1 más 1. ¿Cuánto es eso? 4,5. 4,5, ¿no? Simplemente reemplazando. Cuando X tiende a 1,
esta expresión tiende a 4,5. Y 4,5 ya es un número, ¿no? Ya está determinado esa expresión. Simplemente evaluando se puede saber el límite, ¿no? El límite de esta expresión. Ahora este otro. A ver, intentaremos simplemente reemplazando. X tiende a 0. ¿Qué pasará con toda esta expresión? Tendríamos acá entonces e a la 2 multiplicado por 0 menos 1 dividido entre 3 multiplicado por 0. En el numerador tendríamos e a la 0, ¿no? E a la 0 es igual a 1. Esto es 1. Tendríamos acá 1 menos 1, 0 en el numerador y en el denominador 3 por 0 es 0, ¿no? 0 en el denominador. Esta ya es una indeterminación. Tenemos que levantar esa indeterminación. Les voy a enseñar en su debido tiempo cómo levantarla. Pero si realizamos la aproximación así en forma tabular, de esta manera, veremos a qué número va a atender. Acá entonces nos construiremos nuestra tablita. Ya. Acá en la primera fila va a estar X y en la segunda fila va a estar su imagen, f de X, la expresión ya evaluada. Tenemos acá a X tiende a 0, ¿no? El valor de X tiende a 0. Realizaremos la aproximación por izquierda y por derecha, cercanos a este número de 0. Aproximación por izquierda. Probaremos con un negativo 0, ahora, ¿cuál sería más cercano? 0,0, ¿no? 0,1, digamos. Y negativo 0,0001. ¿Está bien? ¿Este es más cercano? Sí, ¿no? Sí. Este número es más cercano a 0. Ya. Lo mismo. Evalúenmelo para este número. ¿Qué valor va a atender? A reemplazar el valor de X. Acá. Entonces expresión, ¿no? En vez de X, reemplácenmelo este valor. Lo propio para el otro. ¿A qué valor tiende? Cero punto 66. 0,66 dijiste, ¿no? Para este valor, Sí. aproximación, ¿no? Por izquierda. A ver, con más ceros haremos. Aunque no.
Si anotábamos más decimales, para este primer valor sería 0,660044. Ahora, para este valor de 0,001, f de x va a ser más o menos, si está mal me corrigen por favor, 0,66666. 4 con 4, 6. Eso sale Auxi. Y acá más ceros, ¿no? 0,0000033 parece que es más decimales. 44 sale Auxi. Mm, ya. Ya, esa es la aproximación por izquierda. Más o menos, ¿no? Me está tendiendo a 0,666666. Aproximación por derecha ahora. Valores cercanos a cero, pero que estén a la derecha de cero. Este valor, digamos, 0,1 y este otro valor. Con 3 ceros. Por izquierda y por derecha. Para 0,1, otra vez, ¿no? En vez de x, reemplacen 0,1. Es 0,73800. 33.800. Para el otro, 0,666. No, 66.673. 0,6667. Fíjense entonces, está acercándose, ¿no? A algún número, tanto por izquierda como por derecha. Esta expresión, esa expresión se está acercando a un número cuando x tiende a cero, por izquierda y por derecha. Y ese número es prácticamente es 2/3, ¿no? 2/3 o 0,666666 y más 6. ¿Sí? Este valor se puede obtener así algebraicamente, levantando la indeterminación. Les voy a enseñar cómo más adelante. Ya, ahora unos cuantos más haremos, pero directamente lo evaluaremos. No lo haremos en forma tabular. Evaluando directamente entonces acá. Límite cuando la variable x tiende a -5 de esta expresión. Entonces, simplemente evaluando sería acá, ¿no? -5 más 2 dividido entre -5 al cuadrado, -4 multiplicado por -5 y -5. ¿Cuánto es ese valor? ¿Cuánto es? Numerador es -3, denominador es... ¿Cuánto es el denominador? Acá tendríamos 20 positivo, más 25 sería 45. 45 menos 5, 40, ¿no? ¿Así le sale? Sí, Auxi, menos Sí. 3 sobre 40. Menos 3 sobre 40. Entonces, cuando x tiende a 5, toda esta expresión tiende a menos 3 sobre 40. Ya está determinado, ya es un número determinado. Ahí acabaría el límite.
Ya no tendríamos que hacer más, nada más, cuando ya esté determinado. Cuando está indeterminación hay que hacer varias cosas. Más adelante les voy a enseñar. Y acá, este último límite más haremos, directamente evaluándolo. Límite otra vez, ¿no? Cuando x tiende a menos 5, x más 2, x cuadrado más 4x menos 5. Evaluando otra vez sería menos 5 más 2 numerador y denominador, menos 5 al cuadrado más 4 multiplicado por menos 5 y menos 5. El límite entonces va a ser igual a numerador menos 3 y denominador. ¿Cuánto va a ser denominador? Acá tendríamos 25. Y acá tendríamos menos 20, ¿no? Menos 20 menos 5 es menos 25. Menos 25, positivo 25, 0 en el denominador. Menos 3 entre 0. Ya está determinado, ¿no? Existe acá división entre 0. Esto va a representar una cantidad muy, muy pequeña por este signo negativo, menos infinito, ¿no? Que representa una cantidad muy pequeña. Pero lo importante acá es que el límite ya está determinado. Ya no se necesita hacer nada más. Ya está determinado. Cuando x tiende a menos 5, toda esta expresión tiende a menos infinito. Ya, eso sería un poco introductorio a la parte de límites. Ahora haremos un poco más complejo. Veremos ahora los límites en donde aparecen estas formas, las formas indeterminadas, al evaluarlas. Son 4 tipos de límites que se pueden presentar. Acá entonces, ¿no? Los límites en donde se presentan forma indeterminada son, existen los límites algebraicos y con radicales, los límites que tienden al infinito y los límites trigonométricos, límites exponenciales también. En estos 4 tipos de límites se pueden presentar las formas indeterminadas al evaluar. Esas formas indeterminadas, ¿no? Ese rato les había dicho que son, ¿no? 0 sobre 0, infinito menos infinito, y otras más, ¿no? 0 al infinito me parece que era, o 1 al infinito, 0 a la 0 y más, ¿no? 0 por infinito. Hay que tener mucho cuidado cuando se presentan estas formas indeterminadas. Ya, estudiaremos este primer tipo de límites, los límites algebraicos y con radicales. Acá entonces un poco continuando, cuando al evaluar se presentan formas indeterminadas, la manera de levantar la indeterminación es la siguiente. Y como les había dicho, veremos este primer tipo de límites, los límites algebraicos. En este tipo de límites, frecuentemente se presentan los siguientes tipos de indeterminación. Pueden presentarse esta indeterminación, 0 sobre 0, o este tipo de indeterminación, infinito menos infinito. Y directamente nos iremos al ejemplo. Entonces acá, resolver el siguiente límite. Límite cuando x tiende a 1 de esa expresión. X cuadrado menos 1, x cuadrado más 13x menos 14. Lo mismo, ¿no? Noción de límite. Queremos saber qué es lo que pasa con toda esta expresión cuando el valor de x tiende a este valor de 1. Entonces, para resolver los límites, siempre como primer paso es evaluar. Evaluar directamente. Acá entonces tendríamos, evaluando, ¿no? O acá abajo lo haré. Evaluando, el límite sería 1 al cuadrado menos 1. Reemplazamos. En vez de x, reemplazamos este valor.
Tendríamos acá 1 al cuadrado más 13 multiplicado por 1 menos 14. Evaluando. Operaciones algebraicas. 1 menos 1, 0 en el numerador. Tendríamos en el denominador 14 positivo, 14 negativo, 0 en el denominador. Existe indeterminación. Hay que levantar la indeterminación. ¿Cómo lo levantamos? Ese es el problema ahora acá. Indeterminación. Ya. Veremos acá. Numerador, polinomio de grado 2. Denominador, polinomio de grado 2. Es la división de dos polinomios esto, ¿no? Esta es una función racional, bueno, perdón, esta es una función algebraica. Puede ser cuando existen así solamente polinomios, la división de polinomios, o cuando existen radicales. A ese tipo de límites son los límites algebraicos. Para identificarlo. Y para este tipo de límites algebraicos, el que me está causando la indeterminación, el que me está causando este 0 sobre 0, siempre va a ser un factor. Ese factor siempre va a ser la variable menos este número. Entonces se los voy a anotar. El factor causa la indeterminación para los límites algebraicos siempre va a ser este factor, x menos x sub 0. Y para nuestro caso sería x menos 1, ¿no? X menos 1. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos factorizar numerador y denominador. Tendríamos lo siguiente entonces. Numerador y denominador debemos factorizar y debemos hacer aparecer este factor, este x menos 1, en el numerador y en el denominador. X cuadrado menos 1. Ese 1 lo podemos expresar así, ¿no? X al cuadrado menos 1 al cuadrado. Esa es una diferencia de cuadrados. Y podemos reescribirlo de esta manera, ¿no? X menos 1 multiplicado por X más 1. Lo mismo para el denominador. Podemos factorizarlo por aspa simple. Acá tendríamos entonces X, signo positivo, el primer factor, y el segundo factor, la multiplicación de estos dos, ¿no? Más por menos es menos, signo negativo. Multiplicados 14, restados 13. Esos números son 14 y 1, ¿no? Factorizado entonces ya está. Numerador y denominador. Y fíjense lo que les había dicho. Ese es el factor que me está causando la indeterminación. Al evaluar, 1 menos 1, 0. Acá lo propio, ¿no? 0. Ese es el que me está causando la indeterminación. ¿Qué es lo que hacemos para levantar la indeterminación? Lo simplificamos. Simplemente lo simplificamos. Y acá tendríamos el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 dividido entre x más 14. ¿Qué hacemos ahora acá? Evaluamos, directamente evaluamos. Ya no debería existir indeterminación. Ya debería estar determinado esta expresión. Al evaluar entonces, tendríamos acá, x tiende a 1. En vez de x reemplazamos 1. 1 más 1, 2, ¿no? 2 en el numerador y en el denominador, 1 más 14, 15, ¿no? Y esta sería nuestra solución.
Y ahí acabaría nuestro problema. ¿Qué pasa entonces acá? Cuando x tiende a 1, toda esta expresión va a tender a 2/15. Eso es lo que pasa. Ya. Un poco más avanzado lo haremos los ejercicios. Similar, casi similar. Este es un límite algebraico. Es la división de dos polinomios. Un polinomio de grado 3, ¿no? En el numerador y en el denominador. Un límite algebraico. El factor que me está causando la indeterminación siempre va a ser este factor, x menos este número. Para los límites algebraicos, bueno, antes, siempre, me estoy olvidando algo muy importante. Antes de resolver el límite, siempre debemos evaluar, siempre como primer paso, verificar si existe o no indeterminación. Tendríamos acá entonces 1 al cubo más 12 por 1. Directamente lo voy a hacer. En vez de x reemplazamos 1. Acá, ¿no? 1 al cubo es 1. Más 12 multiplicado por 1 al cuadrado. Eso es 12, ¿no? Menos 10 multiplicado por 1 es menos 10. Menos 3. Dividido entre 1 al cubo es 1. 9 multiplicado por 1 al cuadrado es 9. Menos 6 multiplicado por 1 es 6. Negativo y menos 4. Numerador entonces. Tendríamos 13 positivo, 13 negativo. 0 en el numerador y en el denominador. 10 positivo, 10 negativo. 0 en el denominador. Existe una indeterminación entonces. Debemos levantar la indeterminación. Para los límites algebraicos, les había dicho, ¿no? Que la indeterminación bueno, perdón, me estoy trabando. Para los límites algebraicos, el factor que me está causando la indeterminación siempre va a ser esta resta, la variable menos ese número. El factor x menos x sub 0, ¿no? Para nuestro caso es x menos 1. Ese es el que causa la indeterminación. La indeterminación 0 sobre 0. Debemos factorizar numerador y denominador. Encontrar ese factor, x menos 1. Acá otra vez lo anotaré en nuestro límite, x cubo más 12x cuadrado menos 10x menos 3. Eso dividido entre x cubo más 9x cuadrado menos 6x menos 4. Ya. Ahora acá como cálculos auxiliares lo haremos. Factorizar. Debemos factorizar numerador y denominador. Comenzaremos con el numerador. Lo denominaremos como E. Cálculos auxiliares que sea esto. Numerador x cubo más 12x cuadrado menos 10x menos 3. Utilizaremos Ruffini. Los coeficientes son 1, 12, menos 10 y menos 3. Acá entonces, ¿qué número es? ¿Es raíz? Siempre va a ser este número, una raíz. Si existe indeterminación. Acá entonces, Ruffini utilizamos el 1 baja. 1 por 1 es 1. 12 más 1 es 13. 13 multiplicado por 1 es 13.
Menos 10 más 13 es 3 positivo. 1 por 13 es 3 positivo. Menos 3 más 3 es 0. Entonces, el numerador lo podemos expresar como x menos este valor y multiplicado por acá, ¿no? Fíjense, era un polinomio de grado 3. Al factorizar, lo que nos va a resultar acá es un polinomio de grado 2. Y los coeficientes son estos, 1, 13 y 3. 1 multiplicado por x cuadrado más 13 multiplicado por x más 3. Ese polinomio lo podemos expresar de esta manera, ¿no? Factorizando. Denominador. También lo factorizaremos. X cubo más 9x cuadrado menos 6x menos 4. Los coeficientes son 1, 9, menos 6 y menos 4. Ruffini. Una raíz. Si existe indeterminación, una raíz siempre va a ser este número. Utilizamos Ruffini acá entonces. 1 baja, 1 por 1 es 1. 9 más 1 es 10. 10 por 1 es 10. Negativo 6, positivo 10 es positivo 4. 4 por 1 es 4. Menos 4 más 4, 0. El denominador entonces, este polinomio lo podemos factorizar como la variable x menos este valor multiplicado por un polinomio un grado menor. Y los coeficientes son estos, ¿no? 1, 10 y 4. 1 por x cuadrado más 10x más 4. Ahora sí, lo reemplazaremos en nuestro límite. Tendríamos entonces acá, L va a ser igual al límite cuando la variable x tiende a 1 de numerador y denominador factorizados. Numerador está factorizado como x menos 1, x cuadrado más 13x más 3. Denominador también ya está factorizado. X menos 1, x cuadrado más 10x más 4. Y ahora, en los límites algebraicos, el que me está causando la indeterminación en el numerador y en el denominador, el que me está causando el 0. Simplificando ese factor, eliminamos la indeterminación. Y ya podemos evaluar. Directamente lo haremos, evaluando entonces el límite. Solamente nos quedaría esta parte, ¿no? Límite cuando x tiende a 1 de toda esta expresión. Evaluaremos entonces, a ver si es que ya está determinado o si es que hay que levantar todavía la indeterminación. Tendríamos entonces acá, en vez de x reemplazamos este valor, 1, ¿no? En vez de x reemplazamos 1. 1 al cuadrado más 13 por 1 más 3. 1 al cuadrado más 13 por 1 más 3. Eso evaluando el numerador. Y evaluando el denominador sería 1 al cuadrado más 10 por 1 más 4. Ese valor ya está determinado. En el numerador sería acá 13 más 3 es 16, ¿no? 16 más 1 es 17. 17 numerador y en el denominador tenemos 10 más 4 es 14. 14 más 1 es 15, ¿no? 15 en el denominador. Ese es el valor del límite entonces. 17 quinceavos. Otra vez, ¿no? Lo mismo. Cuando x tiende a 1, toda esta expresión va a tender a este valor. 17 quinceavos.
Y así se resuelve este tipo de límites, los límites algebraicos. Se puede complicar todavía, se puede realizar más operaciones algebraicas en otros ejercicios. Se puede complicar bastante solamente los límites algebraicos. Solamente con las operaciones algebraicas se puede complicar bastante. ¿Alguna duda entonces hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Ninguna de mi parte, Auxi. Ya, los demás. Disculpa, Bueno, Ya. Auxi, ¿puedo subir un ratito un poco arriba? ¿Qué? ¿Lo puedes subir un poco arriba? Quisiera sacarle una captura al comienzo. Ah, ya. Tal vez están anotando algunos, ¿no? Igual, pero les voy a pasar toda esta parte por Classroom y el video también grabado va a estar en Classroom también. Más o menos por donde quieras. Ahí está bien, Auxi. Ya. Si quieren copiar, si alguien está copiando, me dicen nomás para que lo detenga un rato, para que puedan terminar. Ya está, auxiliar, gracias. Ya. A ver, otro entonces. Límite cuando x tiende a x cuadrado menos a más 1, x más a dividido entre x cubo menos a al cubo. A ver, rápido lo haremos. ¿Cuánto nos quedan? 20 minutos ya. Entonces acá, ¿no? Me piden hallar este límite. Cuando x tiende a, queremos saber qué es lo que pasa con toda esa expresión. ¿A qué valor va a tender? Primer paso, siempre evaluar. Siempre. Tendríamos entonces aquí, al evaluar, a cuadrado menos a más 1 multiplicado por a más a, ¿no? Y en el denominador tendríamos a cubo menos a al cubo. Siempre evaluar, verificar si existe indeterminación o no. Denominador obviamente va a ser 0 y en el numerador tenemos que ver. Acá podemos distribuirlo entonces, ¿no? Tendríamos acá menos a cuadrado, ¿no? Con el signo más. Negativo a cuadrado. Positivo a cuadrado. Este con este se va a simplificar, ¿no? Al distribuirlo. Lo mismo. Negativo a multiplicado por 1. Negativo a, ¿no? Positivo a. Este con este se va a simplificar. En el numerador nos va a quedar 0 entonces. Existe indeterminación. Otra cosa es un límite algebraico, ¿no? La división de dos polinomios, uno de grado 2 y otro de grado 3. El que me está causando la indeterminación siempre va a ser este factor, x menos ese número. Entonces, ya directamente, el límite cuando x tiende al valor de a, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos factorizar numerador y denominador. Debemos encontrar este factor, x menos a. Acá, ¿qué es lo que podemos hacer? Distribuiremos, ¿no? Tendríamos menos ax y menos x más a.
Eso en el numerador. Y en el denominador tenemos una diferencia de cubos. Podemos expresarlo como x menos a multiplicado por x cuadrado más x por a, ¿no? Más a cuadrado. Una diferencia de cubos, ¿no? Fíjense, en el denominador ya hemos factorizado, ya hemos encontrado este factor, x menos a. En el numerador es lo que nos falta, factorizar. Entonces, factorizaremos. Límite cuando x tiende al valor de a. De estos dos términos, podemos factorizar a x. Y de estos dos términos podemos factorizar el signo. Un menos 1 podemos factorizar. Lo que nos va a quedar es lo siguiente. X menos a. Y lo propio, ¿no? Del otro, el signo. Negativo x menos a. De esta parte, ¿no? Eso es. Negativo x más a. Eso en el numerador. Y en el denominador ya no hacemos nada, ¿no? Ya está factorizado. X menos a, x cuadrado más ax más a cuadrado. Nuestro límite va a ser igual a límite cuando x tiende a a. ¿Qué más podemos hacer en el denominador? Tenemos acá un término, dos términos. Podemos factorizar x menos a de ambos términos. Haremos eso. X menos a factorizamos y lo que nos va a quedar es x menos 1, ¿no? Y en el denominador se mantiene x menos a, x cuadrado más ax más a cuadrado. Y otra vez aparece lo mismo, el factor que me está causando la indeterminación. Simplificando ese factor, eliminamos la indeterminación. Y lo que nos quedaría ya estaría determinado. Evaluando entonces, el límite nos va a quedar como sigue. X tiende a A, al valor de A. Reemplazamos, ¿no? Sería acá A menos 1 en el numerador y en el denominador sería A cuadrado. X tiende a A, sería A cuadrado más, acá también sería A cuadrado, ¿no? Más A cuadrado. En el denominador sería 3 veces A cuadrado, directamente. Y esto sería el resultado de nuestro límite. Y esa sería nuestra solución. Obviamente acá, ¿no? A es un número real. Cuando x tiende a este número a, toda esta expresión va a tender a este valor, a menos 1 sobre 3 a cuadrado. Ya. ¿Dudas, preguntas? Una pregunta, Uxi. Dime. ¿De dónde sale x menos 1? Acá dices. Acá. Sí, es. De acá estoy factorizando. X menos A. Un término, dos términos. De esos dos términos estoy factorizando a X menos A. ¿Qué es lo que me está quedando ahí entonces? Por factorizar. X menos acá, ¿no? Obviamente está un 1. 1 multiplicado por esta expresión. De ahí sale.
Factorización. ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Qué hora es? Ya, haremos unos cuantos más. Límite cuando x tiende a -1. X cubo menos 5x cuadrado menos 3x más 3. 3x cubo menos 6x cuadrado menos 9x. Ya. Determinado está esto, otro haremos. Ya, a ver, haremos un poco más complejo. Límite cuando x tiende a de mejor otro. Ya, límite cuando x tiende a 1. X más x cuadrado más x cubo más y así sucesivamente más x a la n. Todo esto menos n dividido entre x menos 1. Límite algebraico también, ¿no? Es un polinomio de grado n en el numerador y un polinomio de grado 1 en el denominador. Veremos si existe determinación o no. Reemplazamos entonces. Tendríamos acá 1 más 1 al cuadrado, que es 1, más 1 al cubo, y así sucesivamente, ¿no? Va a quedar la suma. 1 a la cuarta, 1 a la quinta, 1 a la sexta, 1 a la n. 1 a la n es 1. Todo eso menos n. Dividido entre 1 menos 1 en el denominador. El denominador obviamente es 0 y el numerador, veremos cuánto es. Tal vez ya es determinado. Si es determinado ya no tendríamos que hacer nada. A ver, acá, fíjense. Tendríamos acá 1, ¿no? Un término. Coincide con el exponente.
Solamente es ese primero. Tomaremos estos dos. Tenemos dos términos. Coincide con el exponente. Tenemos tres términos hasta ahí. Coincide con el exponente, ¿no? Con 3. Entonces, toda esta suma, ¿cuántos términos tendrá? Va a tener n términos, ¿no? Que habíamos visto que coincide con este exponente. Esto tiene entonces n términos. Todo esto tiene n términos. Entonces, esta suma sería n términos, ¿no? También. Ahora, ¿cuál es la suma de 1 más 1 más 1 más 1? N veces. Tres, ¿no? Va a ser la suma de 1 más 1 más 1. 3 veces. Lo propio con 2, ¿no? 1 más 1. 2 veces. Ahora, n términos tenemos acá. Toda esta suma va a ser n. N, ¿no? Todo eso va a ser n. N menos n. Entonces, el numerador también es 0, ¿no? N menos n es 0. 0 numerador, 0 denominador. Existe indeterminación. Tenemos que levantar esa indeterminación. Es un límite algebraico. El factor que me está causando la indeterminación siempre va a ser este factor. X menos ese número que esté ahí. Ese factor tenemos que obtener tanto en el numerador como en el denominador. En el denominador ya está, ¿no? El factor que me está causando la indeterminación. En el numerador está el problema. Límite cuando x tiende a 1, entonces acá tendríamos x más x cuadrado más x cubo y así sucesivamente la suma x a la n. Este menos n lo expresaremos como la suma de n términos que todos sean 1. Menos 1, menos 1, menos 1 y así sucesivamente. Menos 1. Toda esta parte de acá van a ser n términos. Y la suma de todos estos va a ser menos n. Y en el denominador, x menos 1. Límite cuando x tiende a 1. ¿Qué hacemos ahora? Haremos lo siguiente. Agruparemos. Este x agruparemos con un menos 1. X cuadrado también agruparemos con un menos 1. Y así sucesivamente. Acá tendríamos x menos 1 más x cuadrado menos 1 más x cubo menos 1. Y así sucesivamente. Más x a la n menos 1. Y en el denominador lo mantendremos. X menos 1. Límite cuando x tiende a 1. Agruparemos estos dos, ¿no? X menos 1. Ahora de estos dos. Es una diferencia de cuadrados. X cuadrado menos 1 al cuadrado sería, ¿no? Esa diferencia de cuadrados nosotros lo podemos expresar de esta manera. X menos 1 multiplicado por x más 1. Más lo propio ahora con el otro. X al cubo menos 1 al cubo. Diferencia de cubos, ¿no? X al cubo menos 1 elevado al cubo también podríamos expresarlo, ¿no? Diferencia de cubos. Y eso podemos reescribirlo como sigue, ¿no? X menos 1 multiplicado por x cuadrado más x más 1. Operaciones, ¿no? Esa parte. Y así podemos seguir todavía. Se haría larguito, ¿no?
Acá tendríamos un x a la cuarta menos 1. Diferencia de cuartas, ¿no? Eso podemos expresarlo de esta manera. X menos 1, x al cubo más x cuadrado más x más 1. Todo eso. Todo esto es x a la cuarta menos 1 a la cuarta. Lo que sigue, ¿no? Aquí. Todo eso. Y así podemos continuar. Último término, x a la n menos 1. Eso podemos expresarlo de esta manera. X menos 1, x a la n menos 1, más x a la n menos 2, más x a la n menos 3, y así sucesivamente. El último término, ¿no? Casi, va a ser más x y más 1. Eso sería eso. ¿Estamos bien hasta ahí? Denominador x menos 1. No afectamos en nada. Límite cuando x tiende a 1. Otra vez, ¿no? Lo que debemos hacer siempre es factorizar x menos este valor en los límites algebraicos. Acá tenemos x menos 1. Acá también en este otro término, ¿no? Tenemos x menos 1. Acá lo propio. Otro término. Tenemos x menos 1. Acá lo propio, ¿no? De este otro término tenemos x menos 1. Y así, en cada uno de los términos existe este factor, x menos 1. Podemos factorizar entonces. Tendríamos x menos 1. ¿Qué es lo que nos quedaría al factorizar de todo eso? De acá nos va a quedar un 1, ¿no? 1 nos va a quedar. Del segundo nos va a quedar un x más 1. Del tercero nos va a quedar x cuadrado más x más 1. Del cuarto nos va a quedar x cubo más x cuadrado más x más 1. Y así. Y del último nos va a quedar xn menos 1 más xn menos 2 más x más 1. Y en el denominador, el x menos 1, ¿no? En el numerador, entonces, sería x menos 1 multiplicado por toda esa expresión. Y como les había dicho, el factor que me está causando la indeterminación, ahí está. Si existe una indeterminación y es un límite algebraico, siempre va a ser ese el factor que me cause la indeterminación. Simplificamos y eliminamos la indeterminación. Y lo que nos queda ya está determinado. Límite cuando x tiende a 1. Tendríamos acá 1 más x más 1 más x cuadrado más x más 1 más x cubo más x cuadrado más x más 1. Y así. ¿Cuánto será esa suma? ¿Cuánto será esa suma? Evaluamos entonces. Primer término es 1 simplemente, ¿no? Al evaluar. X tiende a 1. Esto entonces, ¿cuánto sería? X es igual a 1. 1 más 1 es 2. Ese término, el segundo término sería 2 entonces. Este, ¿no? Acá, al evaluar, X tiende a 1. Tendríamos 1 al cuadrado más 1 más 1. 3, ¿no?
más 3 más, acá lo propio, ¿no? X tiende a 1. 1 más 1 más 1 más 1, 4. ¿Cuánto será el último término? ¿Cuánto será? A ver, veremos. Acá tenía 2 términos. Acá tiene 3 términos. Acá tiene 4 términos. Y justamente coinciden, ¿no? ¿Esto cuánto tendrá? ¿Cuántos términos tendrá? N términos. N términos, ¿no? N términos. Entonces, aquí tendríamos la suma de 1 más 1 más 1 más 1, N veces. La suma va a ser N. Ya. Eso entonces sería el límite. El límite sería la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más N. Esta suma también se puede expresar de la siguiente manera, como N más 1 sobre 2. Ambos son válidos. Ambos son equivalentes. Esta sería la suma de los N primeros términos. Se puede obtener esa suma mediante esta expresión. Antes de terminar, a ver. Por acá creo está. Aquí está. Algo que quizá les sirva. Estas sumas 1 más 2 más 3, quizá también el docente ya les ha dado. La suma de los N primeros términos es N más 1 sobre 2. La suma de los cuadrados de los N primeros términos. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y así sucesivamente. Esa suma equivale a N más 1, 2N más 1. Sobre 6. La suma de los cubos, 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, y así sucesivamente. Eso es igual a n cuadrado, n más 1 cuadrado, sobre 4. Hasta ahí. Eso. Quizá les sirva esas sumas. Eso sería entonces, compañeros, por nuestra clase de hoy. Un poco más complicado vamos a hacer las próximas clases. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, lo dejaríamos ahí en nuestra clase. Entonces, aquí quedaremos por hoy. El documento y el video por Classroom les subo hasta la noche, por favor. Sí, lo voy a subir. Al Classroom lo voy a subir. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego, auxiliar. Gracias, Auxi. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos a todos. Hasta luego.